cognitivo de la atención tenemos, que es, como lo presenta en los autores, William James define la atención como el proceso por el que la mente toma posesión de forma vívida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente. Eh, Alex Luria destaca pues, como características esenciales de la atención la selectividad, la permanencia y así considera que la atención es un factor responsable de extraer los elementos esenciales para la actividad mental. También es el proceso que mantiene una vigilancia sobre la actividad mental de los seres humanos, es decir, esto nos ayuda a pensar. Entre otras palabras, la atención se presenta pues cuando un receptor empieza a captar activamente algo de lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello, en lugar de simplemente escuchar u observar. Esto se ve que los individuos pueden dividir su atención de manera en que puedan realizar más de una cosa a la vez. Pero pues obviamente para esto se requiere una capacidad, una serie de destrezas y rutinas a desarrollar de manera automática. La atención que es la capacidad y es la capacidad que se refiere a cuánta atención se puede prestar en un momento determinado y cómo puede cambiar dependiendo a cómo se motive o se estimule el sujeto. Eh, También las funciones de la atención, pues está mm, que nos permite enfocar de manera activa o pasiva, de manera voluntaria o involuntaria, el interés y la conciencia de las personas hacia estímulos o acontecimientos que puedan llegar a suceder de manera externa o interna. La función tiene perdóname, la atención está relacionada con tres funciones y la primera es el control de la capacidad cognitiva, la segunda, la activación del organismo ante situaciones que pueden ser novedosas, planificadas o en algunos casos insuficientemente aprendidas. Y la prevención de la excesiva carga de información también. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son las estructuras cerebrales que intervienen en el proceso cognitivo de la atención? Entonces viene desde la atención visual, la parte somatosensorial, auditiva, las estructuras subcorticales y corticales. También encontramos el tálamo, el núcleo caudado, el par reticulares y la sustancia negra. Dentro de las estructuras corticales pues encontramos el córtex parietal inferior, el lóculo frontal, el córtex frontal lateral y el córtex singular. Y aquí están pues más o menos en donde se encuentran eh, fisiológicamente en la parte del cerebro. Está pues la sustancia negra, la dopamina, que es la encargada de emanar la dopamina, el cuerpo estriado, ¿sí? Eh, Y bueno, ¿cuál es el proceso como tal? El proceso de atención se divide en tres fases. El inicio o captación, que es cuando pues, se producen cambios en la estimulación inicial o al inicio de una tarea. Hay receptores sensoriales que acuden a esa fuente de estimulación y de esta manera pues, se pone en marcha la atención. El mantenimiento es 4 o 5 segundos desde la primera captación y su duración es variable de acuerdo a las características o estímulos a realizar. Y el cese, la desaparición como tal de la atención. Existen 9 tipos de atención a saber, la atención difusa o involuntaria, que es la capacidad de mantener activo el sistema cognitivo de manera que se puedan percibir los estímulos sin centrarse en alguno en particular. Está la atención por amplitud atencional, que tiene pues una cantidad de estímulos que se pueden tener secuencialmente a corto plazo. Está la atención selectiva o focal, que es una atención no automática, implica la atención, es decir, la capacidad de atender a estímulos específicos sin confundirse. La atención de desplazamiento eh, en mis campos visuales, es decir, nosotros podemos enfocar nuestra mirada y ponerle atención a varias cosas. Está la atención serial, la capacidad de buscar y borrar el estímulo, la atención dividida, que responde a dos tareas al mismo tiempo, la atención de preparación es un proceso de preparación de esquemas internos y respuestas a desempeñar con una operación cognitiva. La atención sostenida de concentración, perdón, que es la habilidad de mantener la atención y permanecer en estado de vigilia, pero que obviamente eso debe tener un tiempo para no entrar en frustración o aburrimiento. La inhibición, que es la capacidad de suprimir una respuesta dominante para dejar espacio a una menos importante. Las alteraciones, está el trastorno, el TDA o el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que es un problema de desatención relacionada directamente con la atención selectiva, ¿sí? Y pues es una tendencia a la distracción continuamente. Eso ocurre
en la niñez, en la fase de la niñez, pero eso también puede llegar a la adultez. Tenemos la hiperprosexia, que también esto nos puede pasar por cansancio, sueño, aburrimiento. Entonces dejamos de poner atención a muchas cosas y nos podemos despistar. Y pues obviamente también están de maneras complejas. Hay estilos histéricos hasta la esquizofrenia en estos procesos de la atención. Y vamos con la sensación. ¿Listo? La sensación pues es mucho más básica que la atención y esto es a partir de nuestros sentidos. Intervienen los receptores sensoriales, que son los canales de información que le transmiten todo al cerebro. Todo lo que como individuos tenemos de información comienza con las sensaciones, donde podemos ver la luz, los colores, escuchamos sonidos, ruidos, podemos captar olores, sabores y hasta nuestra piel al contacto con algo, sentir el calor y el frío. Y siempre es importante para que exista la sensación, es necesario los estímulos. Es una respuesta cerebral que el organismo tiene como estimulación al medio externo interno. eh, los que la sensación es un proceso psicológico mucho más elemental y más básico, pues es un proceso habitual de entrada para los organismos, ¿sí? Y que es una manera de aprender o de obtener información desde su contacto con el entorno o en el medio en que se desarrolla. ¿Cuáles son las partes del cerebro que intervienen? Es el sistema límbico como tal, que está compuesto por el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala y mesoencéfalo. ¿Sí? Y es la zona del cerebro donde se ajustan nuestras emociones y por consiguiente nuestras sensaciones más básicas o primitivas. La sensación se refiere a todas las experiencias inmediatas básicas generadas por estímulos aislados simples, lo dicen los autores Martin Foley, el autor Martin y Foley, y también se define como la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo. Los trastornos de la sensación, tenemos el agobio, las alucinaciones sinestésicas, las tácticas y la de ansiedad. En el agobio, la sensación que no se puede, o sea, la sensación de no podernos mover. La de alucinaciones sinestéticas es que el individuo parece que se le estuvieran moviendo sus miembros, pero que está totalmente quieto. Las de táctiles es que el sujeto pues cree que puede haber tocado objetos inexistentes o sencillamente que puede haber sido tocado. Y la angustia y la ansiedad, pues todas esas sensaciones somáticas, conductuales, subjetivas que las personas pueden tener un conjunto de muchas cosas, de sensaciones, que no pueden estar tranquilos, de angustia, de desesperación, miedos, temores, etcétera, etcétera. Y esto es todo. Muchas gracias y les dejo con la bibliografía. Que tengan un feliz día. Hasta luego.